días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando, ¿verdad? Bienvenidos al podcast It's Time. It's time, es tiempo, Elliot. Es tiempo y estamos con Elliot hoy trayéndoles un podcast nuevo para hablar un poquito sobre lo que es negocios, ¿verdad? Con ustedes, Elliot. Elliot, saludemos al público. Saludos a todos los cibernautas que nos siguen en las redes sociales. Qué bueno, qué bueno. Elliot, como sabes, para que el público sepa, todas las semanas traemos un poquito sobre lo que es los negocios, cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar nuestros negocios, ¿verdad? Desde la perspectiva de la experiencia que llevamos en el mercado, ¿verdad? Sobre 30 años, ¿verdad? Haciendo esto de tecnología y nunca hemos parado, no hemos hecho otra cosa que no sea tecnología desde que empezamos, ¿verdad? En los años 90. Y pues queremos traer este podcast para tocar distintos temas de tecnología que pueden ayudar a tu empresa y uno de los temas que estamos trabajando hoy es el de la cablería o las comunicaciones, básicamente las cablerías de las redes, ¿verdad? Que utilizamos para nuestro negocio. Hoy día, Elliot, tú sabes que esto no hay break. O sea, todos los negocios tienen cablería, tienen redes, tienen todo tipo de comunicación. Hay algunas que todavía están empezando a incursionar con lo del wireless. Pero tú sabes que eso da mucho problema. A veces pierden la comunicación y no es reliable para una comunicación que tú necesitas bien rush. O sea, algo bien seguro, que tú necesitas que tenga señal siempre. Terminan teniendo que usar cablería. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Elliot, con esto de la comunicación y con las cablerías? ¿Cómo tú has visto eso en los negocios? Sabes que nos llaman mucho para ese tipo de servicios. Y nosotros pues nos llaman muchísimo. Uno sabe las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Con los clientes, que uno llega y ve, cuando ve el cableado, las situaciones que nos encontramos, ¿verdad? Cableados que están expuestos, la gente pisándolo debajo de los escritorios, tienes equipos encima de ellos, entonces las computadoras no se conectan. Es una experiencia de que muchos clientes no le dan la importancia. La seriedad. La seriedad lo que debe ser el cableado. Vienen cualquiera, tiremos un cable, ponlo por ahí, crúzalo por acá. Y nosotros hemos visto unos desastres en los clientes. Y entiendo que los clientes deben darle un poquito más de importancia a lo que es el cableado. Definitivamente, si fuésemos a darle una recomendación a todos los pequeños empresarios o grandes empresarios, ¿verdad? Esto se da a todos los niveles, a niveles corporativos como niveles de individuos pequeños. Si le fuéramos a dar una recomendación, una de las recomendaciones básicas sería asegurarse de que el cableado de su empresa sea estructurado, ¿verdad? Claro. Que sea bien protegido utilizando los diferentes varetas y protecciones, tuberías, conectores, todo lo necesario para que esa comunicación sea fluida, no tenga problemas de comunicación entre el servidor o el tipo de comunicación que esté llevando. Yo he visto empresas, o sea, y yéndonos un poquito al detalle, que a veces uno va y ve estos cables detrás de la computadora, ¿verdad? Y entonces uno ve un reguero de cables mezclados atrás de la computadora, mezclado con los cables de corriente, Elliot. Tú sabes que eso genera electromagnetismo y eso hace que la comunicación falle. ¿Has visto esos casos en alguno de tus clientes o en alguna de las situaciones que has pasado? Esto es básicamente todos los días. Por eso que yo siempre recomiendo, ¿verdad? Que cada empresa pues contrate unos profesionales que se dediquen a ¿verdad? Esto del cableado, que le pueden dar la ayuda, le pueden decir cómo debe estar estructurado, cuáles son las protecciones que debe tener, ¿verdad? Qué tipo de cable tú necesitas, ¿verdad? Porque cada sistema requiere un tipo de cable diferente. A veces los mezclan. Yo a veces diría, ¿verdad? Y no me quiero salir de esa línea, pero yo a veces diría que no es a veces ni siquiera culpa de quién te instaló el cable. Yo diría más bien que la empresa, ¿verdad? Debería tener la empresa en sí, o sea, tú como dueño de negocio, tú como pequeño empresario o comerciante, deberías tú mismo verificar los trabajos que te hacen, porque a veces pues tú confías, tú sabes, tú traes a una persona para que te haga un trabajo y la realidad es que pues tú confías en el peritaje de esa persona que te va a hacer el trabajo. Yo lo que diría a veces es uno mismo verificar, ¿verdad? Ver este trabajo, y si uno ve, por ejemplo, un cable expuesto o que te hicieron una instalación de un cable que tú entiendes que no está protegido de la manera correcta, pues tú mismo hacerle el comentario, porque mira qué pasa, a veces yo he visto, recuerda que un cable lo hace cualquiera, o lo compras ahora mismo hasta ya hecho. Ya esto vienen hechos. Los vi los otros días, no quiero decir el nombre de la tienda, pero de esas tiendas grandes por departamento, tú vas y ya te lo venden hasta en una bolsita, tú sabes, y viene el cable ya hecho, y pues mira,
Le dijiste a alguien, mira, hay que conectar esta máquina con esta máquina, y mira, él compró un cable, la conectó, y él pues simplemente tiró el cablecito por donde él cree que es mejor, pero fíjate que cuando hablamos de cableado es más allá de simplemente el cable. Sabe que eso va acompañado con otros equipos súper necesarios, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es un switch. Ok. Y ahí, ¿verdad? Ahí tú me puedes hablar un poquito más de eso. O sea, hay diferentes tipos de switch. ¿Y cuál es la importancia de los switch? Porque los cables y sin el switch y muchas veces los routers, etcétera. Te digo esto porque, por ejemplo, uno de los casos que he visto muchísimo, y me imagino que en los pasados años tú has visto un montón de veces también, no solamente que los cables están expuestos y están regados por todos sitios, es que tú vas a un cliente y de momento ves un switch debajo de un escritorio con un cable, va a la otra oficina y ahí hay otro switch, ahí conectaron 3 cables. Entonces tienen problema en la red y no saben el problema que eso causa, ¿verdad? Sí, ahí tú puedes expandir un poquito más. Sí, esa es la topología. A veces no aclaran bien la topología que van a utilizar para desarrollar su network, y entonces eso le causa unos problemas serios, porque típicamente cuando tú utilizas tecnología como por ejemplo en el caso de nosotros, que nosotros nos especializamos mucho en Cisco, pues el switch Cisco tiene la ventaja de que aún tú hagas un network bien mal hecho, el switch tiene tanto poder, tanto y tanto poder, tanto a nivel de procesador como de memoria interna y todo lo demás, que básicamente te supera cualquier, después que no sea algo bien grave, un fallo bien estructural, bien grave, él te va a resolver. Pero cuando tú utilizas estos switches bien económicos, ¿verdad? No vamos a mencionar marca porque no queremos, ¿verdad?, ofender a ninguno de los futuros. Todo tiene su nicho. Exacto. Todo tiene su nicho. Pero es como, aunque sea algo pequeño, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Porque cuando tú lo haces bien, aunque sea un equipo económico, te va a dar el resultado mínimo que tú estás buscando. Claro. Pero, por ejemplo, hablando un poquito de eso de los switches, cuando tú vas a las empresas, una de las cosas que también vemos mucho, y es bueno que los empresarios también lo sepan, es eso mismo, la marca de los switches que vas a utilizar, igual que la marca de los cables, porque no podemos salirnos de hablar de los cables tan rápido, porque recuérdate que los cables también tienen marcas. A veces, en el tiempo de antes se usaba categoría 3, ya gracias a Dios eso pues ya pasó al pasado, pero todavía hoy día se está usando categoría 5 en muchos sitios, que ya también deberían estarlo descartando, deberían estar concentrándose en categoría 5E y categoría 6, que son ya los estándares mínimos que se requieren para poder comunicarse por lo menos a 1 giga, ¿verdad?, a través de ese cable. Y a veces lo mismo pasa con los switches. O sea, cuando tú hablas de switches, como acabas de decir, las marcas te van a ayudar mucho porque, por ejemplo, como estaba tratando de decir ahorita, los switches Cisco tienen la ventaja de que cuando tú te comunicas, ¿verdad?, en ese tipo de switch, aunque tú hagas algo mal en tu topología, que no necesariamente quiere decir que sea un cableado mal hecho, también puede ser a nivel de lógica, y no quiero irnos muy profundo, ¿verdad?, porque queremos mantener otro tema. Exacto. Pero sí, cuando a nivel de lógica, o sea, cómo te hacen tu subnet o te desarrollan los IP que van a correr dentro de los segmentos, los diferentes VLANs o diferentes DHCP que van a correr dentro de ese mismo network. Cuando tú no tienes una buena segmentación de esa red y tú metes toda esa comunicación en ese cable, es como tú coger una avenida y meter el carro yendo en todas las direcciones sin ningún tipo de control de tránsito. Claro. Y eso es lo que a veces hacemos. Y muchos embudos que se crean también. Exacto. Depende de todo lo que tú estás pasando. Y eso pues causa problemas. ¿Y qué problema le causa eso a los empresarios? Pues mira, máquinas que se te desconectan, ¿verdad?, en medio de una operación, a lo mejor un punto de venta, que es una computadora que no puede caerse, porque el cajero tiene que estar trabajando siempre, no puede parar, esa caja no puede parar de cobrar. Y a lo mejor esa cablería con un problema, ¿verdad?, de que el cable no lo desarrollaron bien, a lo mejor no le hicieron unos buenos conectores, no lo protegieron bien. No lo protegieron bien, ¿verdad? Están expuestos. El pisar un cable, la gente puede pensar que eso no hace nada. Lo cogen, lo doblan, lo amarran, le hacen nudo, le ponen cosas encima. Dios mío, sí, yo he visto eso. Y no entienden de que por ahí pasa toda la comunicación. Sí, y eso pues básicamente le causa problemas. Le desconecta las máquinas, entonces, o te la pone lenta, la comunicación entre la máquina y el switch, que es el que te va a llevar al mundo exterior o al mundo interior, se te pone lenta esa comunicación. Y tú dices, diantre, pero esta máquina... llevo 2 horas ahí para esperar que este relojito, no sale el relojito, y es tu comunicación que no está funcionando y probablemente es la cablería. Son muchos de esos detalles, es bien importante. Oye, Elliot, y cuando tú trabajas, por ejemplo, estas cablerías y tú ves que tiran cables que van de un edificio a otro, exteriores,
pero con cable de interior. ¿Tú has visto eso? Yo lo he visto. Todo el tiempo. Yo lo he visto. Todo el tiempo. Y después se preguntan por qué la comunicación se perdió. Cuando uno sube el techo y ve ese cable derretido. Derretido, el shield que protege el cable se le va. El cable interno entonces pierde el shield también y entonces los cables se cruzan. Y entonces eso te empieza a dar problema en el switch. Y típicamente tú ves ese problema en el switch porque el switch te empieza a dar mucho collision detection. Bueno, por lo menos los que eran de antes te daban ese feature y lo tenían ante la bombillita y tú lo podías ver. Pero ese problema es porque utilizan el cable de exterior incorrecto. O sea, utilizan un cable de interior para exterior. Y tú estás confiando, ¿verdad?, en el que te hizo el trabajo. Eso es bien importante. Mira, que te va a funcionar, pero por un tiempo. Un tiempo. Y por eso, y el problema es que siempre las cosas pasan cuando más tú no necesitas. ¿Sabes? Cuando ese cable va a fallar, el día que más tú necesitabas que no fallara. Y ese es el día que te quedaste sin sistema, se desconectó el edificio que iba de uno al otro y todo por un cable que simplemente se tiró expuesto, ¿verdad?, exterior, que no era para exterior. Otra cosita interesante, Elliot, a veces tú ves que hace falta conectar una computadora o una máquina, pero están bien lejos una de otra, pero exageradamente lejos. Cuando te digo demasiado lejos, más de 300 o 400 pies, ¿verdad? Claro. Y en ese caso se recomienda que se use fibra óptica. Y mucha gente le tenía terror a la fibra óptica antes porque obviamente los costos eran bien caros, era bien difícil de trabajar y era una tecnología que básicamente pues no era accesible. No era accesible. Pero hoy día la fibra óptica, nosotros somos expertos en eso, trabajamos con eso todos los días y es una cosa que se trabaja bien cómoda, no es tan difícil como antes y no es tan costosa. Y te va a hacer un trabajo excelente entre un punto y otro. Bueno, especialmente cuando son puntos lejos. Bien lejos, ¿me entiendes? Y a veces, pues, lo que hacían, ¿sabes lo que hacían antes? Te tiraban un cobre, poníamos un switchecito y entonces tiraban otro cobre desde allá hasta allá para poder expandir la señal. No, señores, mire, se puede hacer con una fibra óptica, es un solo cable, lo tiras de un sitio a otro y vas a tener una mejor comunicación. Sí, porque tú tocaste un punto interesante, que muchas personas, que yo he de muchos clientes, entonces necesitan tirar un cableado. Entonces, cuando tú vas, ¿verdad?, al site y hacer el assessment, te das cuenta de que el cable que quieren tirar es un cable como de 1000 pies. ¿Entiendes? Entonces, sí. Pues eso no se puede tirar un cable, se puede, pero hay que estructurarlo de otra forma, no simplemente, y no te puedo tirar un cable porque no va a ser, no te va a funcionar como lo que tú necesitas. Como tú dijiste ahorita, los cables por máximo normalmente son 300 pies. Y ya luego de eso, pues, o tienes que poner o un switch en el medio, o tienes que tirar una fibra. O sea, hay otra forma que hay que trabajarlo. Y pasa mucho que tú vas a las empresas y ves estos cables, porque no solamente son bien largos, te los tiran, te los cruzan, y cuando todo eso coge pietaje. Sí, el subir y bajar, porque a veces la gente piensa que nada más es de aquí a allá y medir. No, pero espérate, y las paredes que hay que subir, por las tuberías que hay que meterlas y por donde tú tienes que ser para llegar. Encima de eso también, Elliot, muy importante, cuando tiramos esos cables largos, en el tiempo de antes, nosotros hacíamos eso porque, ¿verdad?, la fibra óptica, eso es hoy día que se está haciendo accesible. Antes no era así. Y como decimos, ¿verdad?, llevamos más de 30 años haciendo esto, nosotros vimos todo. Hemos vivido todas las tecnologías, desde coaxial, ¿te recuerdas coaxial? Desde coaxial hasta ahora fibra óptica, que es lo que está al día. Recuerda que la fibra óptica te da otra ventaja. Eso de tú decir simplemente voy a poner un switch entre medio para poder expandir esa señal de un sitio a otro, a veces eso no es tan fácil. Porque si tú estás tirando eso exterior, o sea, o por un sitio que no tienes dónde poner ese switch físicamente y corriente para prender ese equipo, o sea, vas a tener que necesariamente recurrir a la fibra óptica, que es la que te va a resolver el problema. Es un solo cable, no requiere corriente adicional, no requiere de otro equipo en el medio para poder llegar. Es el más confiable. Y es el más confiable, es el más confiable. Una nota antes de terminar. ¿Sí? Que una cosa que yo voy a recomendar del cableado, ¿verdad?, a pesar de las cablerías y todo, tienen que etiquetar. Tienen que etiquetar porque vamos a los sitios y no sabemos de qué cable le pertenece a quién, en qué puerto, en el switch. Y eso es una falla. Seguro. Que eso es otra cosa, pues, que yo recomiendo que siempre, no importa, aunque sea una red pequeña, hay que etiquetar. Sí, eso uno llega a las empresas a veces y mira, este cable, ¿a dónde llega? No sé. ¿Y por dónde está conectado este cable? No sé. Y recuérdate que cuando tú estás haciendo el trabajo en el momento, es fácil todo tú recordarte en ese momento porque lo acabas de hacer. Claro. Cuando eso pasa ya 2 o 3 meses
o a veces hasta años. Tú llegas al sitio y no hay ningún tipo de documentación. Ningún tipo. ¿Y sabes lo que termina pasando ahí en ese caso? Terminan cortando todos esos cables y teniendo que tirar todos los cables nuevos porque no hay forma de identificar o encontrar a dónde llega a veces el cable. Claro. Porque recuérdate, estos cables se supone que se tiren a su cajita donde de ese modular Es el label. le pone su label. Pero a veces, muchos de estos cables a veces los tiran que lo que tiran es el cable pelado directamente de una máquina a otra sin hacer todo el proceso de cableado estructurado. Y eso lo hace aún a veces más difícil, la identificación de a dónde llega qué y cómo funciona qué. Oye, Elliot, este tema es muy interesante, lo tenemos que volver a tocar de nuevo para ayudar a nuestro ¿verdad? Oyentes, los que nos escuchan y nos ven a través de las redes, sobre esto de lo que es comunicaciones y cómo las redes pueden ayudar a tu empresa y detalles que debes saber, ¿verdad? Para poder cuidar tus redes y poder cuidar tu empresa. Porque a la larga, si tu empresa no tiene buena comunicación y se le caen las comunicaciones, básicamente vas a tener problemas, ¿verdad? Económicos, porque no vas a poder hacer el trabajo que querías hacer. Como tú me comentabas ahorita, fuera del aire, si tu negocio es básicamente de vender productos, vamos a poner latas. Yo vendo latas y ahora mismo no puedo vender latas, pues eso está afectando mi negocio. Y uno tiene que evitar que eso suceda, ¿verdad? Teniendo pues en consideración muchos de estos detalles. Acuérdate que la tecnología está hecha para que trabaje para ti. Correcto. No para que tú trabajes para la tecnología. Y ese es el problema, que muchas veces terminan trabajando para la tecnología cuando se supone que sea todo lo contrario. ¿Sabes qué, Elliot? Con eso voy a cerrar el segmento. Familia, gracias por sintonizarnos y it's time. Nos vemos en el próximo capítulo, la semana que viene, a hablar un poquito de tecnología con Elliot Cardona y de los negocios, las empresas, cómo podemos ayudar a las empresas a poder seguir desarrollándose en esto de la tecnología y las redes y todo lo que tiene que ver con esto de los negocios. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Buenas noches. Igual.